Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Venero. Este es el curso de astronomía del Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Y hoy vamos a ver en nuestro curso los movimientos de los planetas. ¿Mm? Bien, un tema muy importante. Fundamentalmente, ¿de qué se trata esto? Bueno, desde la antigüedad se conocían algunas estrellas que en el cielo se iban moviendo. Se las llamaba estrellas en principio porque uno los veía como un punto de luz, y esas estrellitas se iban desplazando noche tras noche a través de las constelaciones. Por ejemplo, acá tenemos el desplazamiento que va teniendo el planeta Venus, ¿sí? Cada 5 días, atravesando la constelación de Piscis y la de Aries. Es decir, esas estrellas eran 5 estrellas las que se conocían en la antigüedad. Eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En griego, la palabra errante se dice planeta, planete. Entonces le quedó el nombre de planeta. Entonces estas 5 estrellitas, ¿sí?, se las empezó a conocer como planetas, y se veía que se iban desplazando entre las constelaciones del zodíaco. Entre ellos no estaba Urano y Neptuno, porque en esa época todavía no se había descubierto el telescopio, y Urano y Neptuno, digamos, no son visibles a simple vista. Así que bueno, lo primero que se pensó es que si estas estrellitas se movían más rápido que digamos, o se movían entre las estrellas que estaban fijas en las constelaciones, estas estrellas estaban más cerca, ¿sí? Los planetas estaban más cerca. Y eso hizo que la gente empezara a pensar modelos para el universo. Bueno, el primero fue pensado por Aristóteles, propuesto por Aristóteles, que suponía que la Tierra estaba fija y que los planetas, todos los astros, giraban a su alrededor. Aristóteles tenía una idea así más bien abstracta de esto, no era algo muy científico, sino que simplemente decía, bueno, hay un universo que es el que forma parte de la Tierra, que es el mundo sublunar, lo llamaba él, que está por debajo de la Luna, que digamos está hecho de 4 elementos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí? Y todas las cosas que uno conoce están compuestas por distintas proporciones de esos 4 elementos. Era el universo, digamos, o el mundo de lo imperfecto, de lo corrupto, digamos, las cosas humanas, las cosas naturales que todos conocemos y que digamos, tienen errores, tienen fallas. En cambio, el universo estaba formado por un 5.º elemento y era perfecto, ¿sí? Es decir, los planetas y las estrellas estaban en el cielo, los astros se iban moviendo y estaban formados por ese 5.º elemento que se llamaba éter, ¿sí? Y era la perfección. Es decir, todo se movía, digamos, de alguna manera que no te presentaba ninguna falla. Al cabo de un tiempo, digamos, vino un astrónomo que se llamaba Ptolomeo, y Ptolomeo tomó este modelo de Aristóteles y lo hizo un poco más científico. ¿Qué era lo que quería Ptolomeo? Bueno, quería que uno pudiera predecir la posición de los planetas para cierta época del año, y entonces empezó a construir con un poco más de rigor científico el universo de Aristóteles, que era el universo geocéntrico, ¿sí? La Tierra estaba en el centro. Entonces, bueno, puso a la Luna, a Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, ¿sí?, en distintas órbitas circulares alrededor de la Tierra, y en una órbita mucho más lejana las estrellas que estaban fijas, ¿sí?, como una especie de final del universo. Este era un modelo interesante, ¿sí?, porque bueno, era la primera vez que se le daba un formato científico a lo que se observaba en el cielo, pero tenía un montón de fallas. Entre ellas, la falla más importante era, por ejemplo, que Mercurio y Venus siempre se lo observaba cerca del Sol.
¿sí? Es decir, siempre o bien a la tarde, apenas se ponía el sol, uno podía ver ahí cerca de donde se puso el sol a Venus y a Mercurio. O antes de que amaneciera, antes de que apareciera el sol, uno veía, por ejemplo, a Mercurio y a Venus, ¿sí? Cerca de ahí, y cuando salía el sol ya dejaban de verse. Pero siempre estaban cerca del sol. En cambio, en este modelo, Mercurio podría estar en esta posición, por ejemplo, opuesta al Sol, lo cual implicaría que Mercurio podría llegar a verse a medianoche. Y eso nunca se veía, siempre se veía de mañana o de tarde. Entonces, ese era uno de los problemas. El otro problema era que predecían muy mal la posición de los astros. Los astros no hacían caso a este modelo. Y había todavía una observación que era mucho más complicada de explicar, y era que, por ejemplo, en este caso el planeta Marte, uno lo iba viendo noche tras noche como se iba desplazando, y en un momento Marte, en vez de seguir avanzando como uno esperaría en una órbita de tipo circular, Marte se frenaba, empezaba a ir para el otro lado, volvía a frenarse y se iba de nuevo y volvía a hacer su movimiento de siempre. Esto es lo que se llamaba el movimiento retrógrado, un movimiento que era imposible de explicar y que todos los astrónomos de esas épocas se arrancaban los pelos, ¿no? Porque no había manera de explicarlo. Un paso adelante lo dio Copérnico por el año 1500, en el cual, Copérnico recuperó, quizás sin conocerlo, un modelo que había propuesto un astrónomo griego llamado Aristarco. Aristarco había dicho, pero si en vez de poner a la Tierra en el centro ponemos al Sol, las cosas van mejor, ¿sí? Ponemos al Sol en el centro, Mercurio, Venus, luego ponemos a la Tierra girando alrededor del Sol, ¿sí? Es decir, este es un universo de tipo heliocéntrico. En este modelo, ¿sí? Todos los otros planetas y las estrellas fijas, todos con órbita circular. En este modelo se resuelve un problema, el problema de que Mercurio y Venus siempre están cerca del Sol. Fíjense que desde la Tierra uno nunca puede ver demasiado apartado del Sol a Mercurio, lo mismo que Venus, ¿sí? Nunca lo podría ver en la dirección opuesta, ¿sí? Lo que sería a medianoche, por ejemplo, si Mercurio estuviera por acá. Pero sí podría ver a Marte en esa posición, o a Júpiter o a Saturno, ¿sí? Durante toda la noche. En cambio, estos dos planetas siempre se quedaban cerca del Sol. Entonces, eso era algo que había mejorado el modelo de Copérnico, el modelo heliocéntrico, pero había un montón de cosas que fallaban. También fallaba, por ejemplo, para predecir la posición de los planetas. Se retrasaba días enteros, no calculaba bien las posiciones de los planetas y tampoco explicaba, por supuesto, el modelo, el problema de los movimientos retrógrados de los astros. ¿Sí? Entonces, pasó el tiempo. Y vino un astrónomo muy importante, un astrónomo alemán, que se llamaba Kepler, Johannes Kepler, que fue a trabajar con otro astrónomo que se llamaba Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo de Dinamarca, muy famoso, y Tycho Brahe tenía la suerte de haber podido construir un observatorio. Tenía un observatorio inmenso, en una isla que le había regalado el rey de Dinamarca, y ahí ya había construido su observatorio. No hay que pensar que este observatorio tenía telescopios. De hecho, en esa época todavía los telescopios no existían. Recién por esos años Galileo estaba experimentando con los primeros telescopios, observando un poquito el cielo. Pero Tycho ni Kepler jamás pudieron mirar por telescopio. Así que Tycho había juntado un montón de observaciones del cielo, de las posiciones de los planetas, y Kepler quería verlas, quería estudiarlas, ¿sí? Entonces Kepler fue a trabajar como asistente de Tycho, pero Tycho, la verdad, no le daba mucha bola a Kepler, no le quería pasar información, hasta que desgraciadamente Tycho se murió. Y todos los datos que tenía Tycho almacenados fueron a parar a Kepler, quien
En base a esa información sacó 3 leyes de movimiento de los planetas que todavía son válidas, ¿sí? Kepler las descubrió por 1609, ¿sí? Y todavía hoy las seguimos usando. Son las leyes de Kepler y las vamos a ver a continuación. Bueno, 3 leyes de Kepler. La primera ley es muy simple. Dice, los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas con forma de elipse. Y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Bueno, una elipse es una especie de círculo achatado, donde el punto central no es el más importante, sino que hay 2 puntos que son importantes que se llaman foco. Un foco está ocupado por el Sol, según la primera ley, y el otro está vacío. El planeta se mueve en la línea esta, en la elipse. Entonces, si uno conecta el Sol con el planeta, ¿sí? Va a tener lo que se llama el radiovector. Le ponemos este nombre, es la distancia entre el planeta y el Sol. ¿Qué es lo que va a ver? Que este radiovector va a ir cambiando con el tiempo. En algún momento el radiovector se hace muy cortito, que es el perihelio, y en algún momento el radiovector se hace muy largo, que es en el afelio o apoastro, el perihelio o periastro. ¿Sí? Entonces, como consecuencia inmediata de la primera ley, lo que vemos es que el radiovector, la distancia entre el planeta y el Sol, va cambiando con el tiempo, cosa que en el modelo de Copérnico ni en el de Ptolomeo pasaba, ¿sí? Porque todas las órbitas eran consideradas circulares o circunferencias. Bien, en una elipse uno tiene distintos elementos. Si uno mira acá esta línea que hemos marcado acá con color rojo, esto es lo que se llama el eje mayor de la elipse, es el palo más largo que uno puede dibujar dentro de la elipse, es el eje mayor, la mitad hasta acá, ¿sí? Esto que está marcado acá, es el semieje mayor, lo indicamos con la letra A. Es una medida del tamaño de la órbita y en el otro apunte lo llamábamos distancia media del Sol. Luego tenemos el semieje menor, que es la mitad del eje menor, que está pintado acá en rosa, y se lo indica con la letra B. Este es el semieje menor. Entonces, si uno conoce el semieje mayor y el semieje menor, puede hacer una relación entre ellas, una cuentita, parece muy complicada, pero no, es simplemente sacar una raíz cuadrada, de hacer una diferencia al cuadrado, ¿sí? Hacer una división. Y este numerito es lo que se llama la excentricidad. La excentricidad es un numerito sin unidades que nos da entre 0 y 1. Acá tenemos distintas órbitas para distintas excentricidades. Si la excentricidad vale 0, ¿qué quiere decir? Que A es igual a B. Si A es igual a B, los 2 focos coinciden en el centro y la órbita es una circunferencia. Es decir, la circunferencia es un tipo de elipse especial. Ahora, si la excentricidad empieza a crecer, los focos se van apartando, haciéndose cada vez más distantes, ¿sí? Hasta que adoptarían el límite superior, que es cuando la excentricidad vale 1. Bien, entonces, con la excentricidad uno puede medir cuán achatada es la órbita. ¿Cuán achatada es la órbita de la Tierra? Bueno, la excentricidad de la órbita de la Tierra es 0,0167. Es decir, es muy cercana a 0. Acá dibujamos la órbita de la Tierra. Casi no nos damos cuenta de que es una elipse. De hecho, si uno al lado dibuja una órbita circular, prácticamente no le vemos diferencia. Y si la superponemos, no vemos que una asoma respecto a la otra. Es decir, si bien la órbita de la Tierra es una elipse, es muy parecida a un círculo, ¿sí? La diferencia es menor que el grosor del trazo, ¿sí? Con que se dibujó estas dos figuras superpuestas. Ahora, existen también otros tipos de órbitas. ¿Sí? Como decíamos recién, si uno aumenta la excentricidad, los focos se empiezan a alejar. Y si la excentricidad, digamos, es igual a 1, el otro foco lo mandamos a infinito. Entonces uno tiene lo que se llama la órbita parabólica. Es una órbita abierta, no es una órbita que el planeta o el cuerpo que tenga esa órbita va a quedar unido al Sol, sino que va a pasar una sola vez y ya no va a volver más.
Algunos cometas, los cometas que se llaman no periódicos, tienen este tipo de órbita, ¿sí? Los cometas periódicos tienen una órbita elíptica. Los cometas no periódicos tienen órbita parabólica. No vuelven más, pasan una sola vez. Existe todavía una órbita con mayor energía, que es lo que se llama la órbita hiperbólica o hipérbola. La hipérbola prácticamente es como que el Sol actúa como algo que desvía la órbita, ¿sí? El trayecto viene con tanta velocidad, con tanta energía, ¿sí? Que prácticamente el Sol lo único que hace es desviarlo. La hipérbola es realmente muy interesante porque un cuerpo que entra al sistema solar con órbita hiperbólica significa que está viniendo de afuera del sistema solar. Entonces, cualquier nave espacial de extraterrestres que uno quisiera saber si realmente lo es, tendría que venir con una órbita hiperbólica. Y se han descubierto cuerpos con una órbita hiperbólica, sí, hace muy poquito. El año pasado, anteaño pasado, se descubrió un asteroide. Esto es una pintura, solamente teníamos la visión de un puntito. Que se llama Oumuamua, acá está, Oumuamua, que tenía órbita hiperbólica, realmente muy raro. Algunos han pensado que podía ser extraterrestre y bueno, hay que prepararse un poco. Vamos ahora entonces a la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler, ¿qué nos dice? Nos dice que el radio vector que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, veamos una secuencia de dibujitos para entender la segunda ley. Acá tenemos el Sol, acá tenemos el planeta cerca del afelio. Esta línea azul es el radio vector, ¿sí? Está marcado en esa posición. Ahora, imaginemos que el planeta se mueve un poquitito, va de 1 a 2. Uno traza el nuevo radio vector y le queda marcado como un triángulo, ¿sí? Uno podría contar qué área tiene este triángulo, ¿sí? Supongamos que este no es un lado curvo, sino un lado recto. Bueno, uno puede calcular más o menos cuánto vale esa área, ¿sí? Ahora, imagínense que el planeta sigue su trayectoria hasta una posición 3. Y desde ahí, desde esa posición 3, se va hasta una posición 4. De modo de que el nuevo triángulo tiene la misma área que el triángulo este. Es decir, este es un triángulo finito y largo, y este es un triángulo cortito y gordito, ¿sí? Los dos pueden tener la misma área. ¿Qué dice la ley de Kepler? Que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Quiere decir que este radio vector barrió esta área en el mismo tiempo que este radio vector barrió esta área. Por lo tanto, si el planeta va de acá a acá, en el mismo tiempo que va de acá a acá, la consecuencia es inmediata. Acá el planeta tiene que ir más despacio. Acá tiene que ir más rápido, porque acá tiene que recorrer el tramo pintado de rojo, que es cortito, en el mismo tiempo que acá hace este tramo rojo, que es más largo. Por lo tanto, cuando el planeta se acerca al Sol, ¿sí? Cuando se acerca a su perihelio, el planeta tiene que acelerar, tiene que moverse más rápido. Esa es la consecuencia de la segunda ley. Los planetas, cuando se acercan al Sol, zoom, pasan a ser rápido, después se van despacito, despacito, zoom de nuevo y más despacito. ¿Sí? Es decir, la velocidad de los planetas en su órbita no es constante, es más fuerte, más alta cuando están cerca del perihelio, y es más lenta cuando están cerca del afelio. Esa es la consecuencia de la segunda ley de Kepler. Y para terminar, vamos a ver la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice: el cuadrado del periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es igual al cubo de la distancia media. Oh, ¿qué es eso? Es una fórmula. Una fórmula. Bueno, no es tan complicada. ¿Qué nos dice? Esta es la fórmula. El periodo de revolución de un planeta, es decir, el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol, al cuadrado, es igual a el semieje mayor. ¿Se acuerdan que marcábamos la mitad de la línea roja en una elipse? Bueno, el semieje mayor al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Que T por T es igual a A por A por A. Bueno,
Esta fórmula funciona solamente si uno pone el periodo en años y A lo pone en unidades astronómicas. Entonces, por ejemplo, para la Tierra el periodo vale un año y la distancia media vale una unidad astronómica. Por lo tanto, si lo ponemos acá, cada uno de esos 1 al cuadrado es igual a 1 al cubo. Bueno, es medio tonto, ¿no? Pero se verifica la relación. Veamos un caso un poco más complicado. Marte. Marte tiene un periodo de 1,8808 años y tiene un semieje mayor de 1,5236 unidades astronómicas. Si uno hace esa cuenta, vamos a ver que t cuadrado es igual a cubo. Entonces nuevamente se verifica esta relación. Bueno, esta relación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sirve, si uno mide el tiempo que un planeta tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, puede sacar cuál es el tamaño de su órbita, ¿sí? Entonces, a partir de una observación simple, como cuánto tiempo le lleva a un planeta dar toda una vuelta alrededor del Sol, uno puede sacar a qué distancia está en unidades astronómicas, lo cual es realmente muy, muy importante porque nos arma la escala de distancias en el sistema solar. Es la primera vez que uno puede sacar distancias a un planeta, por ejemplo. Bien, ¿qué consecuencia tiene la tercera ley? Y que cuanto más grande sea el semieje, más tiempo va a tardar en dar una vuelta alrededor del Sol. Es decir, más largo va a ser el periodo de revolución, ¿sí? Es decir, los planetas más lejanos, Urano, Neptuno, tardan muchísimo más tiempo que los planetas interiores, como Mercurio, como Venus, en dar una vuelta alrededor del Sol. Bien, las 3 leyes de Kepler explican el movimiento retrógrado. ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve más rápido que Marte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la Tierra se mueve junto a Marte, los dos en la misma dirección, ¿sí? Uno ve que Marte se va desplazando entre las estrellas. Pero cuando la Tierra empieza a pasarlo a Marte porque va más rápido, uno empieza a ver que Marte empieza a ir para el otro lado, ¿sí? Cuando la Tierra pasó esta región, ¿sí? Vuelve a ir con la misma dirección casi que Marte, ¿sí? Vuelven a ir los dos en la misma dirección, entonces Marte vuelve su movimiento normal. Entonces el movimiento retrógrado de Marte es simplemente el hecho de que la Tierra lo está pasando en algún momento, ¿sí? Eso es un movimiento aparente. Y bueno, las 3 leyes de Kepler permitieron explicar este movimiento retrógrado y también, digamos, bueno, desmitificaron la idea de que el universo tenía que ser perfecto con pautas humanas, es decir, pensar que el universo era perfecto simplemente y que tenía que ser circular, por ejemplo, ¿sí? La idea de que el círculo es perfecto es una idea humana, no tiene por qué la naturaleza tener esa concepción. Así que bueno, eso es todo lo que quería contarles. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto, les mando un gran saludo.